Hola, espero te encuentres muy bien. Bienvenida y bienvenido a este espacio en donde el día de hoy vamos a hablar de un tema que me causaba un poco de conflicto anteriormente, que es el ego. ¿Por qué me causaba un poco de conflicto? Porque yo estudié psicología y tenía un entendimiento del ego muy desde la perspectiva del psicoanálisis de Sigmund Freud. Y cuando empecé a estudiar sabiduría ancestral y metafísica, al ego se le trata como algo muy diferente. Entonces tenía como funciones o definiciones en conflicto que al paso del tiempo he logrado conciliar y aterrizar un poco más. Se me hacía un tema interesante que me gustaría también saber la opinión de las personas que ven este video. Vamos a empezar analizando al ego desde el punto de vista del psicoanálisis. Este campo de estudio desarrollado por Sigmund Freud, un psiquiatra de Viena, austriaco. Y para entender mejor al ego, tenemos que entender otras estructuras mentales que Freud definió en su teoría del psicoanálisis. Las tres más fundamentales son el ello, el yo y el superyo. Habría que definir que el yo es el ego en esta comparación. Estas tres estructuras forman parte de la mente, pero son muy diferentes en naturaleza. Vamos a empezar por el ello. El ello son los impulsos instintivos que tiene el ser humano o la mente. Son aquellas necesidades básicas que tenemos que satisfacer, un poco más primitivos. Por ejemplo, te quieres comer una hamburguesa o una pizza o un hot dog todos los días porque saben muy ricos. Ese es el impulso. Quiero irme a comer esa comida chatarra. El yo es aquella estructura mental que media entre los instintos primitivos y los valores morales o superiores que tiene la mente y el ser humano. Y el super yo son todas esas reglas sociales, todos esos valores que tenemos los seres humanos para vivir en sociedad o que tenemos como idea ideal del ser. Hay que también ahondar un poco que el super yo contiene todas esas creencias adquiridas desde la niñez y aprendidas de la sociedad. Entonces ese super yo no solamente tiene ideas propias, puede tener ideas que hemos interiorizado, pero que quizá ni siquiera coincidimos o estamos de acuerdo con ellas. Entonces, si recapitulamos entre el ello, todas las tendencias instintivas y básicas del ser humano, y el super yo, el otro polo, que son los valores ideales y sociales, la idea de lo que tenemos que ser idealmente para encajar en la sociedad, el yo es el mediador entre estas dos cosas. Es aquel aspecto de nuestra mente que, por ejemplo, en el ejemplo que vimos de la comida chatarra, dice, bueno, me gustan mucho las hamburguesas y la pizza y la quiero comer todos los días, pero yo sé que debo de comer sano. El super yo sabe que comer verduras y frutas es mucho mejor para mí, y legumbres y todo ese rollo. Entonces el yo es como esta persona o esta estructura que lidia, que media estos dos impulsos y toma decisiones racionales o más sensatas también. Me acuerdo cuando estaba en la facultad, en la universidad, nos enseñaban que esta típica imagen que nos ponían en las caricaturas de una persona con un diablito y un angelito. Es eso exactamente, ¿no? La representación perfecta del ello es el diablito, todo lo que queremos hacer sin control. Y el super yo es el angelito que nos dice, no, tienes que hacer esto, tienes que. Entonces, si vemos, también el ello es lo que quiero hacer instintivamente. Y el super yo es lo que tengo que hacer. Quiero hacer el ello, tengo que hacer. Lo que tenemos estamos obligados para encajar en una sociedad. Y el yo es aquella estructura que media las dos cosas. Hay una escritora y psicoanalítica que me gusta mucho su definición acerca del ego, que se llama Susie Orbach. Ella dice que una forma de concebirlo es un lugar de negociación, que hace ajustes, cálculos psicológicos para encontrar una manera de vivir con nosotros mismos y en el mundo. Entonces también se le llama al ego como una máscara. Es esta máscara que todos nos ponemos para ir a trabajar, para presentarnos ante la sociedad,
que es distinta a la que nosotros seríamos cuando estamos en casa, cuando nadie nos ve. Que ese es un fenómeno muy interesante. ¿Cómo eres tú cuando nadie te ve, cuando estás en la privacidad? Y cómo eres cuando estás enfrente de otras personas. Y puede el ser humano tener diferentes máscaras como fenómeno psicológico. Una máscara tienes para tu familia, una máscara tienes para tu pareja, otra para el trabajo, otra para eventos sociales. Entonces tienes al yo, que también se le conoce como el ego. El ego y el yo son lo mismo. Y esta estructura mental está siempre decidiendo, calibrando la situación y decidiendo qué máscara se tiene que poner. Está haciendo esta negociación y esta calibración en diferentes situaciones sociales. En resumen, el psicoanálisis no condena al ego, simplemente lo ve como una estructura mental y una herramienta necesaria para que el individuo se ajuste a la vida en sociedad. Desde la metafísica, el ego se concibe muy diferente. No solamente es una construcción mental o una herramienta para el humano, sino es una creación ilusoria, no real, acerca de la identidad que tenemos, que nos hace olvidar que somos más que nuestro cuerpo, nuestras creencias, nuestros logros y nuestra máscara como humanos. La metafísica fundamentalmente distingue a la conciencia plena que somos, esta conciencia expandida que somos como seres más allá de la experiencia humana, y al humano que está experimentando este viaje. Entonces el ego sería ese aparato que nos hace olvidar que somos una experiencia, una conciencia más expandida, universal. El ego te dice, eres esta persona, este ser humano, este cuerpo, estos logros, estas características físicas, y olvídate de que eres algo universal, algo más expandido, algo sin tiempo y sin espacio. El ego también nos hace sentirnos separados, distanciados del otro. En vez de tener esta perspectiva del ser, del espíritu que es uno con todo y con todas las cosas, con la naturaleza, con los animales, el ego te dice, no, eres una persona aquí y ahora separada de los demás. También te hace sentir un impulso de controlar las cosas, de apegarte a las cosas temporales, y por lo mismo puede generar un gran sufrimiento cuando te estás aferrando a este cuerpo que es temporal, que va a envejecer, que ya no va a funcionar tarde o temprano, que se aferra a lo pasajero y a lo que no se puede controlar. ¿Cuáles son los aspectos negativos del ego? El primero es la comparación y la competencia crónica. Al yo ser diferente de los demás, entonces trato de ser mejor o ganar, siempre tener la razón. Porque el ego necesita estar bien, estar en lo correcto siempre. Necesita ganar porque es una forma de autovalidación. La siguiente es la hipervigilancia de la imagen, el aferrarse otra vez a este cuerpo temporal, al atribuir exagerada importancia a cómo nos vemos. No tiene nada de malo, obviamente, quererse ver bien y cuidarse y hacer ejercicio, pero saber que estas cosas son temporales y que algún día van a desvanecerse, incluyendo la belleza física, sino cultivar valores más profundos más allá de la imagen. El apego a las viejas identidades, a los roles, a nuestra profesión, a las cosas materiales que inevitablemente se van a perder algún día. No nos llevamos nada cuando nos vamos de esta existencia. El apego, dice el budismo, que es la causa de todo sufrimiento. También el ego inflado o frágil, el depender tanto de la validación de las personas y de lo externo, oculta normalmente una inseguridad muy profunda, porque se llama un fenómeno de compensación. Cuando tú no te sientes suficiente, cuando tú no sientes capaz de afrontar todos los retos o no te sientes que vales como otras personas, entonces tú intentas proyectar lo contrario para validarte a ti mismo. Entonces dependes de la validación externa, de verte muy bien, de ser mejor que los demás, porque estás tratando de llenar un hueco que está generado en tu subconsciente.
Y bueno, ahora entendemos de dónde se origina esta palabra egocentrista o egocentrismo. Es de esta dependencia exagerada de la identidad propia. Yo me acuerdo que había una maestra en mi universidad que no le gustaba que le llamaran por su nombre. Si no agregábamos el título de doctora, siempre le teníamos que decir doctora y su nombre. No me acuerdo cómo se llamaba, pero digamos un ejemplo, Mónica. Y si alguien le decía Mónica, ella decía, no, 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 mi nombre es doctora Mónica. Y yo me acuerdo que se me hacía súper raro, ¿no? Decir, ay, como que, ¿qué? Pues sí. Ese no es un nombre, no es un título que se ganó y qué bueno que se lo ganó, pero como que por qué depende de ese título. Y yo he visto otras personas también en la televisión que dicen, sí, mi nombre es doctor y ya su nombre, ¿no? Y dices, ok. Este es un ejemplo muy sencillo, pero que te dice que las personas están apegadas a ese título o a ese certificado, a ese reconocimiento, esa validación externa para darse un valor a sí mismos. ¿Por qué? Inconscientemente, a lo mejor no se dan cuenta, no se sienten valiosos por sí mismos, simplemente por existir. Cuando todos tenemos valor intrínseco, no tenemos que hacer nada, no tenemos que lograr nada para tener valor como seres humanos. O sea, el hecho de estar aquí, el hecho de tener una mente, un corazón y un espíritu, nos hacen merecedores de existir y de amor y de aceptación. Otro ejemplo que explica muy bien esta situación es el mito de Narciso, de este personaje mitológico de Grecia, que resulta que era un joven muy hermoso, demasiado atractivo y que todas las ninfas del bosque estaban enamoradas de él. Y Narciso trataba mal a las ninfas y a las personas que estaban enamoradas o atraídas hacia él. Las hacía de menos, las hacía a un lado, porque a pesar de que nunca había visto su reflejo, él se sabía muy hermoso. Nos cuenta el mito que un día iba caminando por el bosque y se encuentra a una laguna, un cuerpo de agua. Y al ver su reflejo, al asomarse a este cuerpo de agua y ver su reflejo, queda fascinado con su propio reflejo, cae en el agua y se ahoga. Que esto me acuerdo que lo aprendí desde muy chiquito, este mito, pero ejemplifica muy bien cómo una atribución exagerada a la belleza física puede resultar en grandes consecuencias. Obviamente pues aquí se exagera, ¿verdad? Que se murió ahí en el agua. Pero si tú realmente lo analizas, vivimos en una sociedad que tiene un estándar de belleza muy exagerado. Las personas atribuyen mucho valor a cómo se ven. Y obviamente todos lo hacemos, todos caemos en ese juego, pero una vez que tomas conciencia, tú le das importancia a otras cosas. Es importante verse bien, pero es más importante sentirte bien, sentirte feliz, sentirte valioso, tener amor propio sin necesitar lo de los demás, el que tú sepas que tú vales como persona sin que tengas que lograr nada. Y se dice fácil, pero realmente es uno de los grandes retos del ser humano. Y también los estándares de belleza, ya que estamos hablando del tema, son una creencia limitante impuesta por las normas sociales también. Dependiendo de dónde vives, hay ciertos estándares de belleza que si tú no los cumples puede ser bastante cruel, bastante castigador para esas personas que siempre están aspirando a verse de cierta manera. Cuando, aquí te lo aclaro, cada persona es valiosa como se vea, no tiene que cambiar su manera de verse para encajar en los estándares de belleza externos. Cada belleza tiene su lugar, cada persona tiene su valor independientemente de cómo se vea. No tenemos que comprarnos los estándares que nos pone otra persona, ni vestir de cierta marca, ni vernos de cierta manera, ni tener cierto color de piel, ni color de pelo, ni color de ojos, ni ser de cierta estatura, ni tener cierta complexión, ya sea delgado, más robusto, más musculoso. Todo eso son ideas que los demás nos imponen, pero nosotros no tenemos que escuchar a nadie más. Nosotros somos valiosos por quienes somos. Y bueno, no me quiero clavar mucho en este tema, pero ya para terminar mi berrinche, porque sí es algo que me apasiona mucho, es que es importante darnos cuenta que estos estándares de belleza impuestos por la sociedad
tienen un propósito solamente, que es el consumismo, ¿no? El vendernos un producto, porque al tú aspirar a verte como las empresas o la sociedad te dice que te tienes que ver, entonces tú compras la ropa que te están vendiendo, los accesorios, el maquillaje, cualquier producto que te quieran vender, y a todos nos pasa, lo digo sin juicio, todos tenemos que encajar de cierta manera con la sociedad, pero traer conciencia a que el propósito de estas empresas es que tú compres los productos que ellos te ofrecen. Te dicen, esta es la imagen perfecta, ¿no? Y las familias ahí de California y la familia de todas estas mujeres, ¿no? Que están hiper concentradas en la belleza, son productos. O sea, estas personas que son tan atractivas físicamente, que tienen una hiper enfoque en su físico, son productos que las empresas usan para generar una urgencia de consumismo en las personas. Tienes que verte así y para verte así te vendo un producto. Y tu cuerpo tiene que tener estas curvas y para que tú lo puedas lograr te vendo este otro producto. Y las personas de este nivel social se visten con estas marcas y aquí los venden y súper caras. Y tienen que usar estos lentes de sol y tienen que usar estos zapatos y tienen que ir a este cierto restaurante y tienen que ir a cierto evento. Entonces todo es un negocio para que nosotros caigamos en esa trampa de querer encajar y querer parecernos a otras personas. Tú cuando eres consciente de eso, lo puedes evitar, no tienes que caer en estas trampas. Y bueno, ahora sí ya puedo acabar mi berrinche a gusto. Pero surge otra pregunta, ¿entonces el ego es solamente negativo? En mi opinión, no precisamente, y déjame te explico por qué. Hay personas y hay movimientos que se dedican a negar totalmente el ego porque vemos todas estas características negativas de separación, de apego, pero en mi opinión el ego también es una estructura mental que se puede identificar con la identidad de cada individuo. Son también tus gustos, tus intereses, tus preferencias, esta identidad que te hace a ti ser una persona única y especial. Y cuando una persona se dedica a negar el ego en todos los aspectos y entonces no quiere desear nada y no ve mucho la dualidad y entonces estas personas pueden tener estructuras psíquicas muy sensibles, muy frágiles, muy influenciables. Es este tipo de persona que se deja influenciar muy fácilmente por ciertos gurús, ¿no? Por una persona que viene y les explica todo y ya no tienen que pensar ellos, ¿verdad? Entonces un ego muy débil, que también se puede concebir como una identidad muy débil, es aquella que no se ha hecho lo suficientemente sólida y autorreconocida y autoaceptada, que entonces busca encajar y busca tomar de personalidades ajenas, busca colgarse de otros egos. ¿Qué es lo que pasa con la moda también? Las modas pasajeras. Si tú no sabes quién eres, lo que a ti te gusta, lo que tú estás interesado, vas a probablemente buscar en alguien más que te pueda enseñar quién ser. Y entonces empiezas a comportarte como los demás, empieza a gustarte lo de los demás, a hablar como los demás, a usar las mismas expresiones, porque tu ego o tu personalidad no ha sido lo suficientemente fuerte y es fácilmente influenciable. Te vas a seguir a otras personalidades más fuertes. Y aunque en este aspecto sí estoy utilizando intercambiablemente los términos de ego y de personalidad, por común la personalidad no se entiende como algo negativo, pero el ego sí. Muchas personas entienden el ego como los aspectos negativos de la personalidad. Otro riesgo de negar los aspectos del ego o de ese ello, de las cosas instintivas, de esos placeres un poco más primitivos que tenemos, es la creación de la sombra. La sombra es ese aspecto que no nos gusta de nuestra personalidad, esos aspectos negativos del ego que intentamos reprimir. Pero como todos los tenemos, es parte de la vida que ya hemos visto en otros videos, que es parte del contraste. No seríamos buenos si no hemos sabido lo que es ser malos también. Entonces cuando nosotros negamos esos aspectos un poco más primitivos o más negativos de nuestra persona, esto se convierte en la sombra.
Y son instintos o son creencias o son aspectos que tratamos de enterrar y no pensamos conscientemente, pero en el subconsciente están presentes y siguen influenciando nuestro día a día, las decisiones que tomamos. Y más allá es cuando negamos esta sombra, estos aspectos que no nos gustan, podemos entrar en conflicto. Es como una negación o lo que se llama también un escapismo espiritual, ¿no? El decir, no, 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 yo no tengo nada de malo y yo no le deseo mal a nadie, yo nunca me enojo, yo todo bien. Y pues nada, o sea, eso no es cierto, nadie somos así. Obviamente siempre intentamos trabajar en mantenernos bien y hacer el bien y pensar cosas buenas, pero todos tenemos instintos y todos tenemos esos aspectos menos deseables y menos glamurosos y menos pues positivos de las personas. Volviendo al ejemplo de la comida chatarra, ¿no? De las hamburguesas. Y lo pongo porque yo trato de comer muy bien, pero pues me gustan mucho las hamburguesas y los fritos y así, ¿no? La comida chatarra. Pero si siempre estás negando la sombra, si tú dices, no, 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 o sea, no, yo no, a mí no me gustan las hamburguesas, para nada. A mí no me gusta la comida chatarra, yo siempre bien. Pues eso es una mentira, o sea, si te gustan, no tiene nada de malo. O sea, todas las personas lo tenemos. No tiene nada de malo decir, a mí me encanta la comida chatarra, ¿no? El pollo frito y todas esas cosas, pero yo sé que no es bueno para mi salud, entonces trato de comerlas muy de vez en cuando. Nada más algunos domingos viendo una película me doy ese gusto. Y el tú tener un balance de perspectiva, de saber, ok, yo soy lo bueno y lo malo y todo en medio también. Soy un ser completo. Tengo mi luz, tengo mi sombra y no niego ningún aspecto, sino lo integro. Integrarlo es saber trabajar y concebirte como un ser completo. Ese es el balance ideal, no esconder las cosas, no reprimirlas, porque lo que nosotros reprimimos siempre sale a la superficie, tarde o temprano. No se pueden negar las cosas, lo que le llamamos el ello desde el psicoanálisis, siempre salen a la luz. ¿Cuáles son algunos ejemplos de lo que puede ser la sombra? El perfeccionismo, por ejemplo, el saber que las cosas solo son buenas si son perfectas. Es una creencia errónea, las cosas son y nada es perfecto, la naturaleza no es perfecta. Otra puede ser la procrastinación, que es por lo mismo, por el miedo a fracasar, al no ser perfectos, al no lograr lo que nos cometemos. Entonces ni siquiera lo intentamos y lo dejamos para después. Retrasamos el tomar acción. O la vergüenza y la pena, que viene también, es un fenómeno muy importante que viene de las cosas reprimidas. Si nos ponemos a pensar, nos da vergüenza o nos da pena lo que reprimimos porque creemos que los demás no tienen esos mismos aspectos negativos. Pero entender que todos tenemos cosas que son menos que perfectas o menos que deseables, elimina la vergüenza. Entonces, si tú tienes un hábito de, no sé, roncar en las noches, ¿no? Y te da mucha vergüenza, entonces puede ser que eso te impida funcionar normalmente. A lo mejor no quieres salir con alguien porque te da vergüenza que escuche tus ronquidos en la noche, cuando no te das cuenta que todas las personas tenemos hábitos que quizá no sean perfectos, ¿no? A lo mejor la otra persona patea de noche o se mueve mucho, qué sé yo. Pero la vergüenza entonces es un síntoma de esa represión de los aspectos que no nos gustan de nosotros mismos. Y bueno, en conclusión quería traer esta tesis sobre la mesa, que el ego obviamente sí es la separación de todas las cosas y es una ilusión, pero desde el punto de vista psicológico también podríamos utilizar el ego como una herramienta para navegar esta experiencia material. El tener una personalidad, el tener algo que sea el mediador entre los impulsos y los valores para encajar en esta sociedad. Entonces no siempre verlo solamente como algo negativo. Se dice por ahí que el ego se tiene que trascender. Entonces una manera muy fácil de entenderlo es que tú eres este ser, conciencia plena, conciencia extendida, universal, que tiene una herramienta del ego para esta experiencia material.
no te atores en el ego, en esta identidad que es pasajera. No necesites validación externa, no necesites hacer cosas para sentirte suficiente, sino simplemente sé y entrégate a esa experiencia de ser un individuo teniendo una experiencia humana, un ser humano, sabiendo que desde arriba tú observas tu experiencia, que es la clave, en mi opinión, para usar el ego como una herramienta. El saber que tú estás de un plano más elevado, observando tus sentimientos, tus emociones, tus reacciones, tus interacciones con otras personas al utilizar tu identidad. Que también, si la usas correctamente, se puede convertir en tu personalidad mágica, en lo que te hace un individuo único y genuino. Y bueno, hasta aquí la entrega de hoy. Espero te haya gustado el video. Déjame en los comentarios cuál es tu opinión acerca del ego, cómo lo aprendiste la primera vez que estuviste expuesto o expuesta a este concepto y si ha cambiado, porque mi vida se ha cambiado mucho. Pero bueno, te leo en los comentarios y gracias otra vez por el tiempo.